La verdad, les doy la bienvenida de parte de todo el equipo de Código Facilito. Espero que podamos cumplir con todas las expectativas que han depositado en este programa. Para nosotros nos tomamos con mucha seriedad el hecho de que dediquen su tiempo a este programa. En ese sentido, desde la preparación, desde los profesores, desde el plan curricular, hemos puesto mucho trabajo en que ustedes puedan lograr sus objetivos, en que puedan conseguir sus éxitos profesionales, en que puedan conseguir sus metas profesionales. Ahorita voy a cederle la palabra a la doctora Jessie, quien nos va a dar la clase el día de hoy. La verdad es que para nosotros es un orgullo poder trabajar con Jessie, ella lo sabe. Estamos muy contentos de que forme parte de este programa y la verdad es que ella tiene un rol muy importante en general en toda la comunidad online de datos en Latinoamérica. Así que estamos muy contentos de darle la bienvenida. En este caso, Jessie, te cedo la palabra. Adelante, la clase queda en tus manos y cuando quieras compartir pantalla ya tienes todos los permisos para poder hacerlo. Bueno, pues muy buenas tardes. Ya vi que hay de diferentes partes del mundo, lo cual eso me emociona bastante. Em, la verdad es que me siento muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes por parte del equipo de Código Facilito, por la confianza que me tienen y sobre todo ustedes por decidir estudiar, por decidir empezar una carrera, un camino en la ciencia de datos. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy les quiero compartir todo aquello que yo me pregunté al inicio. O sea, hay tantas dudas, hay tanta información, hay demasiada información en la red. Y para serles sincera, a mí al inicio me abrumó muchísimo. Yo pensé que nunca iba a poder tener una carrera en datos. Yo vengo del lado de backend y aún así le dudé muchísimo y se van a dar cuenta que todas las personas, cualquier persona puede hacerse una carrera en datos. Ya por ahí Uriel mencionó que de la primera generación ya hay varios estudiantes que actualmente trabajan en algunas empresas como iBanco. Acabo de conocer a una persona que está trabajando ahorita en Rappi en el área de datos. O sea, sí se puede, hay mucho, mucho de dónde poder explorar y dónde iniciarlo y pues eso es lo que quiero hacer. También los quiero, pues también reiterar a que ustedes con toda la confianza del mundo me vayan dejando sus preguntas, ¿no? Que me puedan dejar sus preguntas en el chat. ¿Para qué? Para que si algo les puedo ir comentando desde antes, pues lo voy a hacer de esa forma. Ustedes con toda la confianza del mundo, vayan preguntándome, pueden dejar las preguntas en el chat y algunas las iré respondiendo conforme voy avanzando en la presentación y algunas estoy segura que conforme también vaya avanzando se van a ir respondiendo como tal. Así que, bueno, vamos a empezar. Así como dijo Uriel, pues esta es una clase de introducción, es una clase para darles la bienvenida, para darles un primer planteamiento de lo que es la ciencia de datos, lo que van a aprender, si de verdad lo van a poder o este bootcamp les da a ustedes las herramientas necesarias para iniciar una carrera y también sobre todo, y lo más importante, porque me imagino que la mayoría aquí es lo que está buscando, hacer ese cambio de carrera, si vienen de alguna área diferente, que también vean que lo pueden hacer y sobre todo si este bootcamp les va a dar las herramientas y las bases para que ustedes puedan empezar a tener algunas búsquedas en algunos roles, ya sea junior, ya sea más avanzado y por qué no también un nivel senior o en algunos otros roles relacionados a datos. Entonces, eso es en lo que me voy a enfocar el día de hoy. Me presento brevemente. Mi nombre es Yeseli Díaz. Me pueden encontrar en redes sociales como Jessie Days. Actualmente soy VP de Ingeniería y Datos en una fintech. Trabajo con diferentes tipos de aplicaciones y, bueno, APIs por ahí para hacer algunos análisis, algunas comunicaciones. Y soy también GDE en Machine Learning por parte del programa de Google Developer Experts del mismo Google y también tengo experiencia en lo que se refiere a la ciencia de datos. Estuve trabajando en Rappi un largo tiempo. Yo me dedicaba a hacer ese análisis de la información para poder compartir pues recomendaciones de restaurantes y también de platillos y algunos productos. Así que si por ahí, si ustedes usan Rappi, logré que compraran en algún restaurante o que pudieran repetir la solicitud de alguno de sus platillos, pues entonces quiere decir que hice bien mi trabajo y si no, nunca logré engancharlos, pues tuve que haber mejorado bastante ese modelo. Y bueno, actualmente trabajo y tengo experiencia, ¿no? A lo largo de este tiempo con la parte de retail, con la parte de marketing y también con el área financiera.
¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Los primeros pasos en la ciencia de datos, cuál es el objetivo, qué es lo que ustedes van a lograr. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden lograr con este bootcamp? El objetivo de este bootcamp, de esta segunda generación, es a ustedes darles esas bases. Y vamos a empezar, o sea, las bases son desde qué es un dato, cómo es que lo puedo analizar, cuál es la importancia de un científico y científica de datos, por qué actualmente el mercado está buscando tanto ese tipo de rol. ¿De verdad hay trabajo acerca de esto o es más un poquito el hype que se está creando alrededor en redes sociales y en otros lugares? O tal vez me están engañando y no lo sé. O sea, todo ese tipo de preguntas que me imagino vienen en su mente, voy a tratar de irlas respondiendo. El objetivo también es que ustedes al ir avanzando en este bootcamp puedan ir realizando algunos proyectos. Esos proyectos yo les recomiendo que los puedan tener en algún repositorio, ya sea de GitHub, de GitLab, para que les ayude a ustedes a tener un portafolio. Es muy importante que puedan empezar a crear su portafolio. Más adelante, cuando ustedes estén interesados en alguna vacante, en algún rol, es mucho más sencillo el poder demostrar sus conocimientos a través de un portafolio. Si ustedes tienen algún perfil en GitLab o tienen algún perfil en GitHub o también en su cuenta de LinkedIn, traten de poner ahí la liga del portafolio de lo que ustedes vayan creando. No duden en subir lo que ustedes están aprendiendo. Créanme, hay muchas oportunidades y regularmente los reclutadores técnicos o los de RH lo que buscan es poder ver cuáles son sus habilidades. Y una forma de hacerlo es a través de un blog, es a través de una cuenta de GitHub, viendo código, también compartiendo en redes sociales, compártenlo en su perfil de LinkedIn. Todo eso les va a ayudar a ustedes a demostrar lo que están aprendiendo, lo que pueden hacer y sobre todo lo que ustedes le van a aportar a la empresa o al proyecto. Eso es a lo que va esto. Esto es la ciencia de datos. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de provecho a través de los datos? ¿Cómo es que esa información que viene sucia, que viene desordenada, que viene de diferentes lugares, me va a ayudar a mí como científica de datos y científicos de datos a poder presentar algo que la empresa le ayude a mejorar procesos, le ayude a tener más dinero, le ayude a darse a conocer, a entender que se está hablando de ellos en redes sociales y mucho, mucho más. Hacia allá es donde todo esto va encaminado y ese es el objetivo de este bootcamp, que ustedes lo aprendan a hacer a través de diferentes herramientas, a través de diferentes lenguajes y vamos a ir hablando un poco más acerca de eso. ¿Qué es lo que ustedes van a lograr? Bueno, la verdad es que ahí espero que el límite no lo haya, o sea, ahí espero que ustedes tengan la iniciativa precisamente para, como bien dice Uriel, de poder compartir entre ustedes, de preguntarnos a nosotros como instructores, de compartir en redes sociales. A mí me encanta mucho que interactúen conmigo en mi cuenta de Twitter, me encuentran como Silvercord. Si tienen alguna duda, mándenme sus dudas, yo trato de responderla y también traten de revisar cuáles son las vacantes que hay. Si ustedes tienen dudas de algo al respecto y quieren también compartirlo con nosotros o quieren resolver algunas dudas o quieren que les digamos por dónde pueden entrarle una vacante, más o menos cuál es el tipo de preguntas que hacen, pueden recurrir a nosotros, porque también esa es la idea de tener este bootcamp y de tener esta comunidad, que entre todos nos podamos apoyar y que podamos encontrar esas oportunidades para ustedes. Entre mis recomendaciones, yo les puedo decir que vayan a su ritmo. Es muy, muy útil que ustedes puedan crear equipos o que puedan crear grupos y comunidades o subgrupos dentro de esta misma segunda generación. E inclusive traten de contactar a los que ya egresaron de la primera generación. Traten de preguntar, pero siempre traten de ir a su ritmo. No se apresuren, no se aceleren, no sientan que porque alguien ya ahorita está viendo la clase N, ustedes tienen que estar yendo a esa misma velocidad. Traten de ir a su ritmo, pero que cada uno de los conceptos, que todo lo que ustedes están aprendiendo quede totalmente claro. Eso es muy, muy importante, que les vaya quedando una claridad. ¿Por qué? Porque si ustedes van dejando algunos huecos en su conocimiento, entonces más adelante pueden tener algún problema o pueden tal vez confundir algunos conceptos o algo no les va a quedar totalmente claro. Entonces, hay mucha información alrededor de la ciencia de datos, pero algo lo que a mí me funcionó fue precisamente ir a mis tiempos, tratar de no aprenderlo todo en un fin de semana, porque al menos yo no lo pude hacer, sino que le dediqué un tiempo, o sea, yo me llevé de 1 a 2 meses de preparación para poder empezar a generar este rol, para poder empezar
a buscar algunas oportunidades, algunas vacantes, y eso me ayudó también a crear un portafolio. Les comentaba que yo vengo de un rol de backend, lo cual, pues, mi tipo de habilidades eran muy diferentes. Empecé a prepararme hacia los datos y todo lo fui haciendo a mi ritmo. Lo siguiente es, imagina tú cómo lo podrías aplicar. Cada uno de los temas o de las clases que ustedes vayan viendo, algo que les puede llegar a funcionar bastante bien es que vayan pensando cómo lo aplicarían. Si más adelante tienen una clase que tiene que ver con estadística, piensen cómo ustedes lo usarían para sacarle un provecho al trabajo que tienen actualmente o al proyecto en el que se encuentran ahora. O tal vez si están estudiando también ahorita en la universidad, cómo es que ustedes lo aplicarían para poder mejorar alguna tarea, algún proyecto que les estén dejando. Siempre traten de buscar una aplicación. Si ustedes tienen alguna idea de negocio donde consideren que también los datos lo pueden integrar, esa es otra muy buena forma de buscar cómo aplicar lo que ustedes están aprendiendo. Y créanme, de esa manera todos los conceptos van a quedar mucho más claros, van a tener también en su mente en cómo voy a empezar a resolverlo y con eso les puede ayudar a crear un portafolio mucho más amplio y con un objetivo totalmente claro. El último punto tal vez se les va a hacer un poco raro y van a decir, bueno, ¿que no todos los científicos de datos programan? Pues la realidad es que no. Al principio van a enfocarse a lo que son los conceptos. No necesariamente necesitan tener todas las habilidades en un lenguaje de programación como es Python o Scala o Java o JavaScript o el lenguaje que a ustedes les guste. La realidad es que la ciencia de datos se puede empezar desde usando Excel, haciendo análisis desde ahí, o con SQL, o con NoSQL, o con algo muy sencillo, pero así lo pueden empezar a hacer. Esa es la ciencia de datos, sacar el mayor beneficio y no está casado regularmente o normalmente con algún lenguaje de programación. Sin duda Python es el más popular, sin duda SQL es lo que ustedes van a necesitar para poder trabajar con bases de datos, pero no es exclusivo de aquellas personas que ya saben programar. Ustedes pueden llevar a la par lo que es su aprendizaje de Python y también lo que es su preparación hacia la ciencia de datos. Por supuesto, van a tener las clases adecuadas para que ustedes vayan avanzando, tal vez a un ritmo un poquito más acelerado, pero pueden empezar sin duda a trabajar con lo que es Excel. Inclusive hay empresas donde tú puedes empezar con un rol de analista y puedes empezar trabajando con Excel o puedes empezar trabajando con alguna herramienta. Eso es a lo que tú tienes que empezar a pensar, cómo sacar el mayor beneficio de los datos, pero no necesariamente usando un lenguaje de programación en particular. Y ahora les voy a responder algunas de las preguntas que regularmente me hacen, que yo también me hice, que me hacían dudar si la ciencia de datos era para mí o no. Lo primero es, ¿eres de otra área? Me imagino que aquí hay algunas personas que son de algún área totalmente diferente a la tecnología. Si lo quieren compartir en el chat, me encantaría saberlo. Y créanme, conozco a muchas personas que actualmente marketing perfecto. Conozco muchas personas que actualmente vienen de otra área. Recientemente alguien me dijo, oye, yo soy del área de química y gracias al bootcamp que llevé de código facilito, actualmente estoy trabajando precisamente ya en datos en una empresa. Veo que hay de muchas áreas y eso me gusta mucho. ¿Por qué es bueno que sean de diferentes áreas? Porque su punto de vista va a ser totalmente diferente a alguien que está en el mundo tech. Y eso es muy bueno, porque ahí ustedes tienen una ventaja enorme. Y voy a poner aquí, voy a seleccionar a alguien al azar. Y por ejemplo, los que están en retail o los que están en recursos humanos. Imagínense que ustedes tienen una base de datos, por ejemplo, de recursos humanos. Ustedes tienen una base de datos de candidatos, trabajan para una empresa y quieren seleccionar al mejor candidato o candidata. Tal vez lo que podrían hacer es entrar a Excel, ir revisando, checar el correo, estar revisando cuáles son los perfiles, qué roles es el que tienen que llenar, cuáles son las diferentes habilidades, y eso lo estarían haciendo manualmente. Ahora imaginen que no tienen solamente 10 candidatos, sino que tienen 100, 200, 300. ¿Saben el tiempo que les puede llevar a hacer eso? Si nosotros aplicamos los datos o el análisis de datos, todo lo que lleva la ciencia de datos, lo podrían automatizar. Podrían crear un modelo donde ustedes definen cuál es la vacante. Pensemos que tienen que llenar o cubrir una vacante que tiene que ver con el equipo de Growth y tienen ciertas habilidades
Y por acá tienen su base de datos en Excel o su conjunto de datos en Excel y su base de datos en SQL con el nombre, el correo y las diferentes habilidades que ustedes ya han seleccionado. Con eso podrían hacer ese cruce y a través de un modelo que más adelante van a aprender a lo largo de este bootcamp, les puede dar como resultado el top 10 de personas o de candidatos que les va a tener una mejor relación con la vacante. De esa forma, en lugar de hacer 50 llamadas tal vez, vas a enfocarte en 10 candidatos. Y con eso reduces, uno, el tiempo que le tienes que dedicar, segundo, el que vas a poder cerrar esa vacante mucho más rápido y si trabajas por comisión, la comisión llega mucho más rápido y también tu trabajo lo vas a empezar a automatizar. Ese es un ejemplo tanto sencillo, un poco burdo, sin entrar tanto a detalles, pero de lo que puedes hacer en la ciencia de datos. Y no necesariamente tienes que ser alguien 100% tecnológico. Una gran ventaja de la ciencia de datos es que cualquier empresa, y lo digo cualquiera, que va desde medicina, nutrición, retail, fintech, economía, de lo que ustedes quieran, siempre necesita generar más dinero, mejorar procesos, ser más rápidos y, por supuesto, ampliar su mercado. Y es por eso que la ciencia de datos se está volviendo tan popular. Todo lo relacionado a datos, pero lo acoto hacia ciencia de datos. ¿Por qué? Porque todos lo necesitan hacer, todos necesitamos generar ese revenue, necesitamos tener un mejor control de procesos, necesitamos automatizar, necesitamos entender qué es lo que está pasando y es ahí donde este rol se vuelve sumamente importante. Por eso, no importa hacia dónde ustedes volteen, va a haber oportunidad para que puedan tener esos roles relacionados a la ciencia de datos. Porque yo les decía que tienen una gran ventaja, o por qué les digo que, y me gusta preguntarles de qué áreas vienen, porque ustedes ya son expertos en algo. Al venir de un área de publicidad, de marketing, telecomunicaciones, una ONG, del área farmacéutica, nutrición, etcétera, etcétera, ustedes ya son expertos en esa área. Ahora lo que van a hacer es aprender cómo trabajar con datos para integrarlo con su área de experiencia y entonces tener un perfil mucho más completo. Si ustedes se quieren mover hacia esa área donde ustedes ya trabajan, pero hacia un rol de datos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte de conocimiento base ya la tienen. Tienen ahora herramientas nuevas que tienen que ver con análisis, programación, estadística, comprensión del negocio y todo eso les va a dar un plus a ustedes. Así que eso es lo que ustedes les va a poder permitir posicionarse mucho mejor en lo que ustedes saben. Por ejemplo, yo no podría tal vez entrar al área farmacéutica como tal, porque me llevaría mucho tiempo poder entender los diferentes conceptos alrededor de ella. Quien ya esté en el área farmacéutica, entonces puede hacer un análisis mucho más adecuado que lo que yo podría hacer. ¿Por qué? Porque yo tendría que aprender mucho más y toda la base del área farmacéutica y ustedes ya lo conocen. Entonces, esa es la gran ventaja y por supuesto de cualquier área la puedes hacer. Lo siguiente, ¿es suficiente este bootcamp? Este bootcamp es suficiente para que ustedes tengan una primera base tecnológica, una primera base de conocimiento, para que también nosotros como profesores les podamos ayudar a conocer qué es lo que hay alrededor de todo esto. Yo sí les puedo asegurar, porque así también Uriel lo comentó, porque así nos han llegado también ese tipo de retroalimentaciones, que con este bootcamp ustedes sí pueden empezar a buscar vacantes de roles en la ciencia de datos, tal vez a un nivel junior, pero lo pueden hacer. Eso depende mucho de la empresa y lo que esté buscando de la empresa. Pueden entrar a nivel intermedio, por supuesto, y eso dependerá también de qué herramientas estén buscando. También pueden empezar hacia un área como el análisis de datos, que tal vez al principio, si todavía necesitan trabajar un poquito más hacia el área de modelos, ustedes pueden iniciar con el área de análisis de datos o analista de datos y posteriormente hacer el cambio o el salto hacia científico de datos. Sé que ahorita estoy tomando algunos conceptos que pueden ser todavía algo difusos para ustedes o que no los conocen tanto como lo que es un modelo, pero no se preocupen, es para empezar a darles una visión, un panorama mucho más amplio de lo que ustedes van a ir aprendiendo. Otra gran ventaja de este bootcamp es que ustedes van a ver experiencias reales en la industria. Todos los que estamos colaborando con este bootcamp, todos estamos actualmente trabajando en la industria.
lo cual los problemas que les estamos presentando, les vamos a presentar a lo largo del bootcamp, son reales. Son cosas que tenemos que resolver, son problemas que ustedes cuando empiecen a trabajar en datos van a tener que resolver, o si ya están trabajando ahorita en datos, tienen que resolver. Entonces, son experiencias que nosotros les estamos compartiendo. No nos vamos a quedar solamente con la base teórica o tal vez con los conjuntos de datos que puedes ver en cualquier otro lugar, como Iris, como qué puedo hacer con este conjunto de datos de vinos o de cáncer de mama o algo así. No, nosotros buscamos precisamente presentarles ejemplos reales de la industria, porque regularmente cuando uno se queda con la teoría y entras a la industria, dices, pues es que yo no vi nada y creo que no aprendí nada. Eso es lo que nosotros queremos evitar, que cuando ustedes pasen a la industria no se sientan desfasados, no sientan que no aprendieron nada o sobre todo que no saben de qué les están hablando. Todos los conceptos, todo lo que aquí les estamos mostrando y les vamos a mostrar es algo totalmente aplicable y que de igual manera, si ustedes hacen una entrevista técnica, son de las preguntas que les van a hacer. Entonces, van mucho más avanzados y van mucho mejor preparados basado en este bootcamp. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿hay oportunidades? Es muy diferente cuando hablamos de oportunidades a nivel tal vez global, a cuando hablamos de oportunidades a nivel LATAM, ¿no? A nivel Latinoamérica. Igual tengo que decirlo, los salarios suelen ser bastante diferentes, pero actualmente no estamos limitados a solamente trabajar con LATAM. La gran ventaja es que actualmente se puede trabajar con diferentes lugares, con diferentes tipos de empresas, se trabaja de manera remoto y entonces lo podemos hacer. ¿Qué tanto se busca este rol en la industria? Muchísimo, demasiado. De verdad, ahorita creo que es el rol o los roles relacionados a datos de lo que más se busca. Y va desde analista de datos, ingenieros de datos, científicos, científicas de datos, machine learning, business intelligence. O sea, hay mucho alrededor de todo esto. Ahorita nos estamos enfocando en uno muy particular, que es la ciencia de datos, pero hay mucho alrededor de esto y no porque estudien ciencia de datos significa que no van a poder desarrollar otro rol. Ustedes pueden estudiar ciencia de datos, tener estas bases, aprenderla y si les gusta más enfocarse a los modelos, pues se pueden convertir en ingenieros o ingenieras de datos. Pero ustedes ya tienen las bases. Entonces, eso es lo bueno de poder tener estas bases y de lo que nosotros les estamos dando al bootcamp, porque si en algún momento quieren hacer ese cambio, lo pueden hacer sin ningún problema. Tienen esa primer información en ustedes y después, por supuesto, pues tendrán que aprender algunas herramientas muy particulares de cada rol, pero se puede hacer. Algunos datos para que vean que sí hay oportunidades en cuanto alrededor del mundo y digamos en todo lo que hay también en LATAM, Estados Unidos. Para el 2026 se estima que van a ser 11.5 millones de vacantes, las cuales hay que llenar. O sea, es inmenso, o sea, es demasiado, de verdad. No sé si ustedes han visto por ahí las estimaciones, pero en unos cuantos años no va a haber los suficientes programadores, ni áreas de tecnología que puedan cubrir cada una de las vacantes. Por eso también creo que, y no me quiero salir del tema, pero también por eso es que me gusta como motivar que se empiecen a involucrar al área tech, porque trabajo hay y trabajo hay muchísimo. Ahora, para el área de datos, como pueden ver, la cifra es enorme, o sea, enorme alrededor del mundo, enorme considerando solamente Estados Unidos y Latam, es muchísimo. Al año, regularmente el promedio está en salario de unos $84,000 al año de salario, o sea, es muchísimo dinero. Inclusive en Latam, los salarios de un científico de datos junior tienen que estar más o menos en $2,500, $3,000 iniciando, o sea, tal cual iniciando y de ahí va creciendo, depende también mucho de la empresa, de lo que te estén pidiendo, de todo eso, ¿no? Esa información yo las fuentes se las puedo compartir, pero eso lo van a tener ustedes. Estas diapositivas están disponibles para ustedes. Y si me enfoco solamente a Latinoamérica, pues hay empresas como Mercado Libre, Kebab, Rappi, Pizzo, Influr, están abriendo cada vez más empresas, Eibanco,
Nubank, me imagino que todas esas empresas ustedes las han escuchado. Ahí me pueden confirmar en el chat si han escuchado esas empresas, si han buscado un poquito los roles. Perfecto. Entonces, ahí como pueden ver, inclusive en Latinoamérica, si nos enfocamos solamente en Latinoamérica, ustedes tienen muchas oportunidades. Lo que es el banco, Clara, Bitso, Mercado Libre, tienen vacantes para juniors. Ustedes pueden entrar, pueden buscar y van a ver que hay vacantes de científicos de datos para juniors. Entonces, las oportunidades las hay. Ahora nosotros tenemos que apoyarlos a ustedes para prepararse. Y miren, les doy unos ejemplos. Estos son vacantes reales, vacantes que fui, me metí a la página, busqué y les estoy mostrando qué vacantes hay. Por ejemplo, estas fechas no las actualizan mucho, pero son vacantes nuevas, siempre están abiertas. Pero está ingenieros de datos, líderes en data scientists, analistas, analistas seniors. Por acá está data scientist para el área de negocio, para la super app. Este es de Rappi, ¿sí? Está de pricing, Rappi Bank, o sea, Rappi tiene muchísimas vacantes y este es de México, es una empresa mexicana muy bien posicionada que se llama OPI Analytics y también, o sea, todas son remotas. Todas estas que les estoy mostrando son remotas, no se tienen que mover, por ejemplo, en México a Ciudad de México, o en Colombia a Bogotá, o Argentina a algún otro lugar. Todas son remotas y pueden ustedes ver que hay muchas vacantes y eso que hice una búsqueda muy rápida solamente de 3 empresas. Para 3 empresas hay todas estas vacantes y ustedes pueden ir, buscarlas y para que vean que lo pueden hacer y lo tienen disponible. Ahora, vamos a entrar un poquito más a detalle con qué es la ciencia de datos. Yo ya les expliqué un poquito al respecto, pero quiero detallarlo un poco más, qué es lo que ustedes van a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hace un científico, una científica de datos? Me imagino que ustedes también ya buscaron y por ahí les pudo haber abrumado un poco la cantidad de información que hay, porque de verdad hay mucha información al respecto. Y al menos a mí al principio lo que me abrumó fue que hablaba de que necesitaba un nivel muy amplio en matemáticas, un nivel muy avanzado en estadística y un nivel muy avanzado en programación. Dije, pues necesito 3 vidas entonces porque o me pongo a estudiar programación, o me pongo a estudiar matemáticas, o me pongo a estudiar estadística, pero las 3 al mismo tiempo no voy a poder, al menos yo. Y eso es lo que me hizo dudar al principio. ¿Qué pasa? Que conforme tú vas avanzando, te vas dando cuenta que, ok, a ver, exacto, ¿qué tanto se utiliza? O sea, ¿de verdad voy a estar viendo muchas fórmulas? ¿De verdad me van a pasar una integral y voy a tener que estar viendo qué es el valor X, el valor Z y por qué es lo que hace? Y a ver, no va por ahí. Eso no va por ahí las cosas. Lo que ustedes sí necesitan saber de estadística es tener los conocimientos bases de la estadística. Es decir, si yo tengo cierta cantidad de datos, ¿cómo puedo saber si esta muestra es significativa o no? Si yo tengo una muestra de 1 millón de datos y solamente voy a analizar con 10, pues es que no me sirve de nada, o sea, 10 registros, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que saber, o sea, tener un criterio de cómo puedes usar la estadística, cómo tienes que entender los datos, cómo presentarlos inclusive, cómo usar los porcentajes, cómo planearlo, cómo es que tengo que hacerlo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que usar del lado de estadística y matemática. La parte de matemática, cuando nosotros nos metemos a modelos, y eso lo van a ver con el instructor Rodo, que Rodo explica las matemáticas de una manera como si fuera 1 más 1, ¿sí? Pero eso es, o sea, esa es la gran ventaja de que nosotros podamos ir bajando esa idea de solo tienes que conocer mucha matemática y mucha estadística para poder lograr ser científico o científica de datos. Y más bien es saber qué conceptos tienes que comprender y cómo lo tienes que presentar. Y esa es la importancia. O sea, yo no tengo que saberlo absolutamente todo de estadística ni todo de matemáticas. Y si ustedes ahorita me ponen un examen, se los aseguro que lo voy a reprobar. ¿Por qué? Porque no lo sé todo. Yo no soy matemática, yo soy licenciada en informática. Pero lo que yo sí sé es cómo es que un modelo funciona. Lo que yo sí sé es por qué una regresión lineal se representa de tal forma y cómo es que con ciertos datos yo voy a tener cierto resultado. Lo que yo también sé
es que cómo es que puedo seleccionar una muestra de un conjunto de datos mucho más grande. Lo que también sé es cómo interpretar una distribución normal. Y eso, cómo es que lo puedo decir en cierto tipo de palabras. Todo eso es lo que yo sé. Entonces, eso es lo que ustedes también van a aprender. Pero si ustedes ahorita me ponen tal vez una fórmula enorme, tal vez no la voy a entender. Seguramente no la voy a entender. Pero eso significa el poder usar la matemática y la estadística, tener el conocimiento y poder tener la comprensión de cómo se usa, tener el criterio y saber cómo es que puedes usar ciertas herramientas, interpretarlas y presentarlas. Así que no le tengan miedo a la matemática y la estadística. Yo también le tenía pues un poco de respeto, no miedo, vamos a cambiar la palabra miedo por respeto, pero no le tengan miedo de esos. Tienen que ver que conforme van avanzando el bootcamp, se les va a hacer mucho más fácil todos esos conceptos, porque esa es la idea, presentarles el cómo se usan las cosas, el cómo se interpretan y el cómo se demuestran. Y por ahí alguien puso, Roberto, sí, o sea, tener un trabajo de matemática avanzada tal vez ya va a ser para algo muy particular, muy preciso, donde de verdad no puedas tener márgenes de error más allá del 0.001. O sea, ese tipo de cuestiones, pero todo lo demás vamos a poder entender la estadística y la matemática y poder aplicarla. Algo que también es súper importante es que ustedes van a adquirir conocimientos del análisis de datos, un poco lo que les mencionaba. Yo voy a tener mucha información. ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo puedo saber cuál de esa información es valiosa o cuál no? ¿Cómo puedo seleccionar de toda la cantidad de atributos cuáles tienen una relevancia para el negocio o cuáles mejor los descarto? Cuando trabajaba en Rappi, teníamos cerca de, no sé, 200 atributos solamente para saber o para poder entender qué era lo que le gustaba a un usuario, a un consumidor. Bueno, pues de esos 200 atributos, yo me tuve que dar a la tarea de seleccionar solamente 20, 30, 40 para saber cuál era su restaurante favorito. Entonces, ¿cómo puedo llegar a saber eso? A través de diferentes técnicas, a través de saber cómo poder validar esos datos, saber cómo limpiar los atributos nulos, no tener ruido en los datos, tener mayor importancia entre uno u otro dato. Todo eso ustedes lo van a aprender aquí y de esa forma es como con diferentes ejercicios prácticos van a saber cómo realizarlo. Y eso lo van a ver de aquí en adelante y el resto de sus vidas si ustedes se dedican a la ciencia de datos. Cada problema que ustedes vayan resolviendo, lo primero que tendrán que hacer es sentarse, entender el problema, ver cuántos datos tienen y saber cuál de ellos o con cuáles de ellos vas a tener que trabajar y por qué. Tener descubrimientos que nos permitan mejorar la toma de decisiones. Esto es crucial para el rol. Crucial. Yo les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que quiere cualquier empresa, cualquier proyecto? Crecer, dinero, mejorar procesos, automatizar, vender, posicionarse. Eso es lo que quiere cualquier empresa. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar a través de esa información, de esos datos que nosotros tengamos a disposición, poder entender cómo mejorar los procesos, cómo hacerlos más rápido, cómo poder automatizar algo, cómo poder hacer un análisis en tiempo real, cómo si soy un banco puedo saber a quién sí le puedo dar un crédito y a cuál no, cómo puedo saber si tal compra es fraudulenta y entonces le tengo que mandar una notificación al usuario a las 3 de la mañana que alguien en Rusia está comprando algo, que me imagino que por ahí a algunos de ustedes les salió algo así, si usan PayPal o algún aplicación de esas, pues les tuvo que haber llegado una notificación si es que alguien intentó usar mal su tarjeta de crédito, su cuenta. Ese es el tipo de problemas con los que nosotros nos vamos a enfrentar y que tenemos que saber cómo resolverlos. No lo hacemos solos, por supuesto. Hay algunos equipos que tienen al ingeniero de Machine Learning, no tienes a tu equipo de backend, no tienes a tu equipo de frontend. Por supuesto, hay muchas personas alrededor, pero nosotros sí tenemos que saber cuáles son esos datos con los que tenemos que trabajar, definir cuáles son las reglas para saber si algo es fraudulento o no, o si yo le tengo que vender a la persona, o si yo le tengo que dar un crédito, o si esta persona compró pañales, también le puedo ofrecer biberones o le ofrezco cerveza. O sea, es el tipo de cosas que tengo que saberlo a través de los datos, ¿vale? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender y van a aprender. Y el tener descubrimientos nos va a ayudar a nosotros a presentarlo con otras áreas, el área de negocios, el área de marketing, el área de growth, etcétera, etcétera,
pero ese es el objetivo, el poder tomar decisiones a través de los datos. Ahora, supongo que este grafiquita de aquí no es nada nuevo para ustedes. Me imagino que ustedes lo han visto infinidad de veces. Si ustedes van y buscan ciencia de datos, es lo primero que ustedes van a ver. Si van a Google y buscan, googlean, esto es lo primeritito que les va a aparecer en todos lados. Y este grafiquito de aquí, este diagramita de Ben de Drew Conway, a mí, al menos a mí, me hizo replantearme la idea de si esto era lo que yo quería hacer porque dije, a ver, tú lo que quieres aquí es tener un experto en machine learning, estadística, matemática, conocimiento del negocio, un superprogramador y quieres que yo lo haga todo y creo que no voy a poder. Pero como yo les decía, es que no tienen que ser expertos o expertas en todo. Tenemos que saber con qué herramientas, de qué manera y cómo se aplica. Y es ahí como sí se forma un científico y científica de datos, con esa información, con ese manejo de herramientas, con ese manejo de conceptos. Así que este diagramita, cuando ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que es un poquito como tal vez una pequeña barrera que les están tratando de poner y conforme ustedes vayan avanzando van a decir, ah, está totalmente equivocado, no está tan difícil como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, van a notar que lo importante aquí es encontrar qué es lo que tenemos que hacer con los datos y cómo sacarle el mayor beneficio. A partir de ahí, obviamente, hay una parte media que es donde van a aplicar técnicas y van a aprender de modelos y van a aprender de cómo usar Python y cómo usar algunas librerías, etcétera, bueno, bibliotecas, etcétera, pero esa es la idea, ¿vale? Entonces, está bien que lo conozcan, pero no se preocupen, no quiero que los vuelva a espantar nunca más este diagrama porque no va por ahí. Lo van a notar y van a avanzar y van a decir, ok, lo puedo hacer y lo voy a hacer porque yo tengo la confianza y estoy totalmente segura que la última vez que vi 99 personas que estamos aquí, o bueno, 97 personas que estamos aquí sin contarme a Uriel y a mí, lo pueden hacer. Y si están aquí es que ustedes ya dieron un primer paso. Y ese primer paso es darse la oportunidad de tener una carrera en la ciencia de datos. Los siguientes pasos será estudiar. Y el tercer paso será animarse a ir por una vacante. Y el cuarto paso, yo espero que sea que nos regresen con nosotros en código facilito y me digan, mira, lo logré y ahora voy a trabajar en XY empresa. ¿Sí? Eso es lo que, la verdad, ese es mi objetivo. Ese es el objetivo para todos nosotros los instructores y eso es por lo que nosotros estamos haciendo este bootcamp, porque sé que no va a ser la excepción. Ustedes no van a ser la excepción para nada. Si se logró en la primera generación, se va a lograr en la segunda y en la tercera y en los que se animen a que se pueda, ¿va? Entonces, por favor, cuando sea así, díganos porque nos vamos a sentir 100% orgullosos como ya lo estamos haciendo actualmente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que desarrollar y qué van a ir desarrollando? Por supuesto, hay dos principales, ¿no? Lo que ustedes buscan o las empresas buscan siempre. Una, las habilidades técnicas y la siguiente, lo que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas no solamente les va a servir para este rol, les va a servir para este y todos los roles que ustedes deseen. Conforme vayan avanzando en su carrera, les va a servir. Y nunca las dejen de lado, de verdad. Muchas veces nosotros nos dedicamos mucho a desarrollar la habilidad técnica y dejamos las habilidades blandas de lado, pero tienen la misma importancia o inclusive mucho más que la habilidad técnica. Para ser un buen líder, para ser un buen manager, para llegar a ser un CTO, para llegar a ser un CEO, para llegar a tener una idea, vender, lograr traspasar esas ideas, necesitas tener muy buenas habilidades blandas. No te sirve casi de nada, tampoco voy a decir de nada, pero no te sirve de mucho si no te sabes comunicar, así seas un dios o diosa de la programación, no te va a servir de mucho. Entonces, también esas habilidades blandas, ustedes las van a empezar a ver cómo es que se usan aquí, cómo comunicarse, cómo presentar una buena idea de cómo descubrieron algo en los datos. Todo eso lo van a ir visualizando aquí. Y por supuesto, yo les recomiendo también que ustedes lo vayan empezando a desarrollar cada vez más. Entre las habilidades que considero que es importante que ustedes tengan, una de ellas la hablamos, que es lo que es el conocimiento del negocio, y por eso les preguntaba, bueno, ¿y de qué áreas vienen? ¿Qué es lo que ustedes hacen actualmente? Y me hablaban de farmacéutica, nutrición, ingeniería, metalúrgica, etcétera, etcétera. Ustedes ya tienen ese conocimiento del negocio. Ustedes ya son expertos y expertas en eso. El primer paso lo tienen.
tienen la experiencia, tienen más experiencia que yo en el área. Entonces, lo que les pregunten, lo van a saber, se dedican a eso. Lo siguiente es, sean sumamente creativos, sumamente creativos, tanto en cómo van a desarrollar o cómo van a descubrir las ideas, en cómo van a hacer el portafolio, tengan mucha curiosidad con sus profesores. Para eso estamos aquí, para resolver cada una de sus dudas. Pregunten todo lo que quieran. A nosotros nos encanta saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preguntas, qué es lo que no han logrado resolver con toda la información que hay afuera y que todavía quieren saber por qué se hace esto con un dato, por qué el modelo es así, por qué la ciencia de datos es así, qué voy a lograr. Todas las preguntas que tengan, para eso está el chat, para eso está la comunidad, para que ustedes pregunten y nosotros los podamos ayudar a resolver. Y generen todas las ideas que ustedes tengan. Traten de crear muchas ideas, traten de pensar cómo resolver algo. No se queden con su primera idea. Van a ver a lo largo del bootcamp diferentes ejercicios y no se queden con la primera. Traten de ver de qué otra forma lo podría resolver. ¿Será esta la mejor forma de hacerlo? Hagan grupos y platiquen entre ustedes. Mira, a mí se me ocurrió que tal vez este problema de detección de imágenes lo puedo hacer así y tal vez alguien va a venir, oye, y esto lo podría hacer así, oye, y si hacemos juntos una aplicación y la ponemos en línea y tenemos retroalimentación, tal vez nos pueda ayudar para tener portafolio o también para que nos volteen a ver algunos reclutadores. Entonces, ese es el tipo de ideas que ustedes pueden generar y que les va a ayudar a empezar a posicionarse mucho más. Y la otra que también necesitan es la toma de decisiones, el poder decidir a través del descubrimiento de los datos. Imaginemos que yo tengo un conjunto de datos de estudiantes y con ese conjunto de datos de estudiantes yo puedo saber cuáles son los estudiantes más destacados, cuáles son los que se me están rezagando un poco y cuáles son los que están intermedios. Yo puedo crear tal vez algunos programas de ayuda para los que están un poquito más rezagados y eso lo voy a hacer a través del análisis de datos. Voy a ver quién no entra tanto a clases, quién tiene malas calificaciones, quién tal vez está repitiendo curso y eso, con eso es una buena toma de decisiones. Es un ejemplo sencillo, pero para que vean cómo es que los datos y la información que tienen a través de ellos les sirve a ustedes para tomar decisiones. Y aquí viene la parte técnica. ¿Qué es lo que también van a aprender ustedes? Bueno, pues van a ver mucho Python y lo van a ver con los instructores como es Rodo, como también es Fere, como también es Francisco Palm. O sea, con todos ellos van a ver ya lo que es la parte técnica de Python y yo sé que se van a divertir muchísimo. Hagan todos los ejercicios que ustedes puedan y traten de no quedarse solamente con un ejercicio. Si ustedes, por ejemplo, ya vieron, voy a empezar a decir algunos conceptos que no vamos a entrar en detalle, pero quiero que los conozcan. Si ustedes ya vieron, por ejemplo, clustering, que es un agrupar, ¿no? Básicamente es agrupar elementos que tienen relación y tienen un ejemplo que puede ser productos similares, y ya pudieron lograrlo y ese fue el ejemplo de la clase. Entonces ahora una idea para ustedes es que puedan seleccionar datos de películas y entonces ahora ver cuáles son la relación entre las diferentes películas. Así de esa manera no se quedan solamente con un ejercicio, traten de ejercitarse un poquito más, traten de programar más, traten de ver con Python cómo lo pueden hacer, qué es lo que pasa con datos diferentes, qué es lo que pasa si no tengo todos los datos. Y esa es la forma en que ustedes van a seguir mejorando en Python y en otras habilidades. SQL es primordial, es esencial para la ciencia de datos, el análisis de datos, para Business Intelligence. Es muy importante que conozcan SQL. Hay diferentes herramientas que yo les recomiendo que puedan usar. Una de ellas es HackerRank. HackerRank tiene algunos ejercicios, y se los pongo aquí en el chat para que la conozcan, así buscan la página. HackerRank tiene ejercicios en línea de SQL y ustedes pueden entrar a hacer algunas pruebas. Con eso pueden trabajar y pueden ver desde un nivel inicio hasta un nivel más avanzado, trabajar con join, select, algunas consultas anidadas, etcétera, etcétera. Miren, ya ahí está el curso de base de datos profesional. Si ustedes lo ven, con eso tienen muy buenas bases y se van con HackerRank a hacer los ejercicios. Entonces,
qué bueno que me ponen ahí ese dato por parte de Código Facilito, porque ustedes también tienen el curso de Python por parte de Eduardo, si no me equivoco. O sea, tienen diferentes cursos y habilidades que ustedes pueden ir aprendiendo dentro de la misma plataforma. Entonces, eso es lo que pueden hacer. De verdad, practiquen, practiquen, practiquen. No se preocupen por la parte de la compatibilidad. Ustedes pueden hacerlo directamente con Visual Studio Code, pueden utilizar Jupyter, pueden utilizar Google Colab. Eso lo van a ver más adelante y les van a enseñar cómo, pero lo pueden hacer. Pueden usar también Replit, esa es otra buena herramienta que no necesitan para nada tener instalado nada en la computadora. Ustedes entran a Replit, crean una cuenta, seleccionan el lenguaje que es Python y se ponen a programar. No necesitan nada en la computadora. Entonces, busquen, 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 programen, inicien, practiquen y eso les va a ayudar mucho. Y sin duda, SQL, de verdad, no lo dejen de lado. Eso es súper, súper importante porque ustedes pueden empezar como analistas de datos con SQL sin necesidad de conocer modelos o algo más y con eso pueden empezar en el rol o en el área de datos, sin duda. Eh, ¿Qué otra cosa van a aprender? Bueno, pues metodologías, metodologías en el sentido de cómo es que yo puedo hacer un buen análisis, cuál es el paso uno hasta el paso N para poder hacer un análisis de la información, cómo voy a aplicar el conocimiento y sobre todo les recomiendo que también practiquen entre ustedes el cómo pueden trabajar en equipo. Cuando nosotros trabajamos en el área sin importar el rol, vas a trabajar con un equipo y muchas veces es muy difícil comunicarse con un equipo, muchísimo. Entonces, aprovechen aquí para crear grupos de estudio y eso les va a ayudar a tener una primera base de cómo trabajar en equipo. Háblenlo, o sea, traten de hablarlo, traten de comunicarse, les va a ayudar mucho también a mejorar una comunicación escrita y hablada. Así que háganlo de esa forma, es una buena práctica, no pierdan absolutamente nada y también ténganse la confianza de decir cuando algo pues no les está gustando o cómo podrían mejorarlo. Porque más adelante cuando entren a un rol, a una empresa, pues es lo que van a estar teniendo en el día a día. Entonces, qué mejor que practicarlo desde aquí y mejorar esas habilidades blandas tan importantes que comentamos anteriormente. Listo. Lo siguiente es, como les decía, ahora les hablaba de las metodologías, de los diferentes pasos que ustedes van a aprender y cada uno de estos pasos lo van a ir viendo a lo largo de todo el bootcamp. Estos pasos es lo que regularmente como científicos y científicas de datos van a hacer. Y les vamos a ir poniendo algún ejemplo para que vaya quedando mucho más claro. Voy a regresar con el ejemplo de el historial crediticio, si le vamos a poder dar o no una tarjeta de crédito a alguien, ¿vale? Ese es nuestro ejemplo. Ya trabajamos para una fintech y entonces ahora nos dieron muchísimos, muchísimos datos sucios, muy sucios, o sea, me refiero a que no está normalizado, me refiero a que hay datos nulos, me refiero a que hay tablas por todos lados y tenemos que hacer una tabla grande. Entonces, lo primero es tener el conocimiento del negocio. Ok, vamos a hablar con el equipo de producto y con el área de marketing y que nos diga qué es lo que quieren lograr. Ok, cuéntame qué es lo que quieres que nosotros como el equipo de ciencia de datos logremos. Bueno, pues el objetivo es que me des una lista de todos nuestros tarjetavientes de débito, que me digas a cuáles de ellos les podemos dar una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito, pues la idea es que pues no se quede por ahí, ¿no? O sea, que de verdad la usen y otra que después no le tengamos que mandar a buró de crédito, porque entonces es pérdida para la empresa. Ese es el objetivo. Ese es el conocimiento del negocio. Eso es lo que tenemos que entender. Lo siguiente, pues es la obtención de la información. Yo les decía que hay datos por todos lados en una base de datos en SQL, pensemos que es Postgres, y hay tablas por todos lados. Y entonces ahora nuestra siguiente tarea, ya sea que trabajemos con el analista de datos y nos dé la información, o nosotros vamos a tener que ir a buscar las diferentes tablas y armar una tabla grande, ¿no? O una query grande que obtenga todo y vamos a tener los atributos necesarios para poder entenderlo. Más o menos, ¿qué atributos podríamos necesitar? Bueno, pues es importante un identificador de usuario, es importante tener la edad, no es lo mismo darle una tarjeta de crédito a alguien que tiene 18 años o que tiene 70 años o alguien intermedio. También si está actualmente tiene trabajo o no.
cuál es lo que regularmente recibe, ¿no? De cuál es su ingreso, si es de nómina, lo podemos saber ahí. También podemos saber más o menos en qué lugar del país vive, si vive en el centro, vive en Monterrey, vive en Guadalajara, vive en Ciudad de México, tal vez el ingreso que tiene es mucho más alto que si vive al sur de México. Sé que hay de otros países, pero bueno, es un poquito para darles una idea. Entonces, con eso tenemos ya una primera obtención de datos. Ahora vamos a prepararlo. ¿Cómo lo preparamos? Limpiamos la información, normalizamos, categorizamos, tal vez en lugar de tener, por ejemplo, hombre, mujer, le ponemos 0, 1 o 1, 2. Si no tienes datos, le ponemos 0. O sea, tratar de tener esa información lo más limpia y ordenada posible de acuerdo a nuestro análisis y a lo que vamos a hacer. Lo siguiente es explorar, mucho explorar, hacer muchas queries, ver si hay relaciones, ver qué información tengo, ver si con eso puedo saber a quién le voy a dar una tarjeta de crédito o no se la voy a poder dar, bajo qué criterios. Después vamos a crear un modelo. Podemos clusterizar, o sea, podemos agruparlos y tener aquellos que tienen una relación, ¿ya? ¿Sí? Entre ellos y si tienen un mejor ingreso, si viven en cierta zona del país, si son de ciertas edades, bueno, pues le podemos poner como el grupo A, el grupo que de inmediato le tenemos que dar una tarjeta de crédito. Por acá hay algunos otros datos relacionados, lo podemos poner como el grupo B, que también le podemos dar un crédito, pero un crédito menor. Y por allá está el grupo E, que ni de chiste les podemos dar tarjeta o se van a ir a buró y nosotros vamos a perder dinero. Entonces, eso es un ejemplo de cómo pueden crear un modelo. Hay muchas cosas detrás que van a aprender a lo largo de este bootcamp, pero esa es la idea de lo que se tiene que hacer. Y por último, es la interpretación. Con el resultado que a mí me está dando el modelo, ahora tengo que interpretarlo y tengo que presentarlo. Yo tengo que llegar otra vez con el equipo de growth, con el equipo de negocio y decir, mira, de todos nuestros tarjetavientes, solamente el 5% de ellos les podemos dar tarjeta con este rango. Y al restante, pues tenemos otro 15 y tenemos el restante que no les vamos a dar tarjeta. Es ahí donde entra la estadística, es ahí donde podemos empezar a entender la información. Y si se dan cuenta, ahorita no he hablado de nada de matemáticas a grandes rasgos o con muy enfoque o tienes que usar esta fórmula o tienes que integrar esta otra cuestión, ¿no? Es interpretar qué es lo que estamos haciendo. De eso se trata, de saber interpretar. Y ese es un flujo normal, hasta la última que es la interpretación. Y entonces en la interpretación también nosotros tenemos que entender al usuario y saber cuál es la retroalimentación de marketing y tal vez marketing me diga, oye, mira, nos cayó dinero, nos hicieron una inversión y ese 5% amplíamelo al 10%. ¿Podemos llegar a perder dinero? Sí, pero podemos intentarlo. No sabemos, tal vez nuestro modelo necesita también ahí tener una cuestión de lo que se conoce como A/B testing. El A/B testing es tener dos modelos o dos soluciones al menos y empezar a probar solución A contra solución B y ver cuál es la que nos da mejores resultados. También lo van a ver con gran detalle. Yo les comentaba precisamente que este bootcamp a ustedes les da las bases, por supuesto, y está enfocado para prepararlos en la ciencia de datos, pero no es exclusivamente de ciencia de datos. Van a tener las bases suficientes para también poder conocer más acerca del rol de analista de datos y van a conocer también acerca de modelos de machine learning, lo que si ustedes siguen avanzando y si les gusta más eso, pues eventualmente van a poder trabajar en la ingeniería como ingenieros e ingenieras de machine learning, si es que es lo que les gusta. Si ustedes vienen, por ejemplo, del área de backend, podrían inclusive irse por el área de ingenieros de datos, es decir, cómo es que yo tengo los datos y dónde los pongo. Los voy a poner en AWS, los pongo en Google, cómo uso una base de datos de Postgres, cómo puedo tener un Redis, etcétera, etcétera. Eso es lo que va más hacia la parte de ingeniería de datos. O si les gusta precisamente la parte de DevOps y tienen ya conocimientos, adquieren conocimientos aquí de Machine Learning, entonces hay una fusión, así como Goku, se fusionan y tienen MLOps. El MLOps es alguien que tiene conocimientos de modelos de Machine Learning y también tiene conocimientos de la parte de ingeniería, o sea, ingeniería en cuanto a conocimientos de la nube y son las personas encargadas de poner esos modelos en la nube
y pensarlos para que tengan en un ambiente productivo y con mayor cantidad de datos. Entonces, ese es otro rol que también, conforme ustedes vayan avanzando, lo pueden ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque van a conocer ya de modelos. Tendrán que prepararse con algunas otras herramientas, tendrán que conocer otras cosas, sí, pero sí les van a dar las bases o van a aprender las bases en este bootcamp. Y por supuesto, está el área también de producto y de manager, pero eso ya tiene que ver más con ustedes, cómo pueden llegar a obtener la información, si quieren trabajar en el área de producto, vienen del área de producto, también pueden aplicar el conocimiento de datos y mucho más adelante, conforme ustedes vayan avanzando, se pueden preparar para un rol de manager, sea un rol de senior de científico de datos o también tener a cargo un equipo de datos, ¿no? Eso es como a grandes rasgos todo lo que pueden ustedes hacer, dado los conocimientos que ustedes van a empezar a adquirir. Y ahora sí, vámonos con la parte que en lo particular a mí más me gusta y es la parte de que me encantaría saber qué es lo que ustedes quieren lograr. Nosotros, yo les decía, nuestro objetivo es ayudarlos a ustedes a lograrlo, ayudarlos a ustedes a darle precisamente esas bases para que ustedes se puedan formar en este rol de ciencia de datos. Si yo estoy en como parte de los profesores, de instructores de código facilito, es porque creo en el proyecto y porque creo en que lo que nosotros estamos trabajando y lo que nosotros hemos desarrollado, tanto con la primera generación como a ustedes con la segunda, es la carrera o es el primer paso para que ustedes puedan tener una carrera en datos. Lo creo totalmente porque ya lo comprobamos con otras personas y yo sé que ustedes lo van a poder lograr. Entonces, no desaprovechen las clases, no desaprovechen a sus profesores, no desaprovechen el que tenemos una comunidad, el que van y nos pueden escribir y tratamos de responder a la brevedad. O sea, no lo desaprovechen en que van a poder tener un feedback. Si les da tal vez un poquito de pena el preguntarlo abiertamente en Twitter, pues pregúntenlo con nosotros en el canal de Telegram. Vayan y pregunten y, oye, ¿me puedes dar retroalimentación de esto? ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien? ¿Hay alguna mejor forma de hacerlo? O sea, pregúntenos y nosotros lo vamos a empezar a presentar y los vamos a poder dar ese feedback totalmente honesto. El objetivo es que ustedes vayan creciendo, que ustedes vayan mejorando y traten de ser muy conscientes y también como que apapáchense ustedes de que no se desesperen. Esto es una carrera de ser persistente, de ser consistente, de que tal vez hoy están iniciando sin saber los conceptos, pero quiero que ustedes mismos se den cuenta en 2, 3 semanas todo lo que han avanzado. O sea, también traten de quitar ese síndrome del impostor que muchas veces tenemos, no tengan dudas, vayan de a poco, vayan de a poco. A mí me llevó tiempo el poder quitarme ese síndrome del impostor y perdí muchas oportunidades. Es por eso que ahora estoy aquí con ustedes y se los digo de entrada y siendo lo más seria y directa posible, lo pueden lograr. Pero lo que se tienen que quitar es el miedo y las ataduras que yo tuve en mi momento. Entonces, ustedes lo pueden hacer y aquí estamos sus profesores para poder apoyarlos y alentarlos en eso. Son sus primeros pasos. No quieran correr, no quieran que en una semana ya estén buscando un rol para un nivel senior de ciencia de datos. Lo pueden lograr, no dudo que lo puedan lograr, pero no se desesperen, no crean que si hacen una entrevista y les dicen no, eso significa que todas las demás empresas les van a decir no. A mí me dijeron muchas veces no antes de poder llegar a Rappi, me dijeron muchas veces no antes de tener un equipo a mi cargo, pero ese es el objetivo, ir paso a paso, ir paso a paso. Cada entrevista que ustedes hagan es un paso adelante. Cada entrevista que ustedes hagan, tomen nota en qué fallé, qué necesitan, qué busca la industria, qué hice bien, qué hice mal, qué es lo que tengo que mejorar, estoy hacia el camino correcto. Hagan todas las entrevistas posibles, todas, créanme, cada una de las entrevistas a ustedes les va a dejar un aprendizaje y les va a enseñar qué es lo que les hace falta, en qué sí están bien y qué tal y en qué tienen que mejorar. Entonces, ustedes hagan las entrevistas, no pasa nada. ¿Se siente feo? Sí, se los digo, pues yo también, no me gusta que me digan que no, se siente un poco feo, pero es adelante, hay que seguir y hay que seguir preparándonos. Aprendan, experimenten y apliquen. Es decir, vayan aprendiendo cada clase, ¿sí? Después experimenten, vayan cambiando los datos, vayan creando otro modelo, vayan trabajando con SQL, trabajen con
datos mucho más complejos, límpienlos, cámbienlos, normalícenlos, etcétera, y después empiecen a aplicarlo. Créense una idea, creen proyectos, trabajen con Jupyter, trabajen con Google Colab, hagan lo que ustedes gusten, pero vayan avanzando. Y aquí estamos sus profesores para darles esa retroalimentación y entre ustedes, ¿sí? Pero de verdad, háganlo de esa forma porque eso les va a ayudar mucho a seguir adelante. Eso es todo por mi parte hasta el momento. Ahora me encantaría, bueno, tú me dices, Uriel, a mí me encantaría saber qué dudas tienen y sobre todo el que les pueda resolver las dudas que tal vez nadie les ha contestado o que tienen un poquito de miedo de preguntarlo. Aquí estamos en un ambiente seguro de amigos, de amigas, de preguntar y aquí estoy también para resolverles sus dudas. Muchísimas gracias, Jesse. De verdad, estamos muy contentos con tu participación. Justamente vamos a pasar a las dudas. En este caso, Darius ya tiene una, así que le vamos a ceder la palabra. Nada más vamos a darle aquí la opción. Ya, listo. Adelante, adelante, Darius. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Jesse y a todo el equipo de Código Facilito. Yo tengo una duda. ¿Qué tanto se va a cubrir la parte de SQL como parte de este programa? Digo, y dentro de esa misma duda y un poco de background, mi formación profesional ha estado en marketing y tiene como 2 años que me he estado metiendo más en la parte de datos y que me ha interesado la parte de ciencia de datos. Mi actual puesto es Marketing Analytics Specialist en una compañía de seguros y bueno, parte de lo que busco es o crecer en una parte de ciencia de datos en mi actual compañía o buscar una mejor oportunidad en lo salarial, pues a lo mejor en otro lado, ¿no? Em, lo que me he topado un poquito en oportunidades que he recibido, digo, he tenido ofertas muy buenas y todo, pero la parte de programación es en lo que yo no me he sentido muy seguro, ¿no? Específicamente en SQL y en Python. Entonces, digo, Python sí vi que hay hasta 2 partes en las que se va a cubrir, pero mi duda es en SQL qué tanto se va a ver eso. Creo que se la puedo responder yo, Jesse, si no te molesta. Python es todo el bootcamp, o sea, como te explicaba Jesse, o sea, en muchas de las clases prácticamente en todas las clases se ve Python, excepto probablemente las de estadística. La parte de SQL no está considerada en las clases en vivo, pero definitivamente que tenemos una biblioteca en código facilito que complementa muy bien y que pueden tomar. Alguien me preguntaba y voy a tomar su pregunta para ponerla aquí en público sobre si debería tomar los cursos de Python y de SQL. Yo creo que sí, definitivamente. Incluso no me enfocaría tanto en usar la biblioteca de código facilito para ciencia de datos, porque eso lo van a ver en el bootcamp. O sea, esa parte de datos la vería a través de las clases en vivo y complementaría con el curso profesional de Python y el curso profesional de bases de datos. El de bases de datos es un muy buen curso de SQL, se lo recomiendo así ampliamente. La verdad, es uno de nuestros cursos con mejores calificaciones y todo. Y el curso profesional de Python porque aunque tenemos una clase de fundamentos de Python donde vamos a tratar de enseñarles las partes del lenguaje que requieren para las clases ya después de Python en datos, también vale mucho la pena complementar con el de Python, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Ahí me gustaría comentar algo, Darius. El área en particular de marketing, tiene muchas ventajas. O sea, o sea, todo el mundo quiere empezar, no todo el mundo, pero muchas empresas, me refiero, quieren empezar a entender mucho más qué es lo que está pasando con sus campañas, cómo hacer que de verdad una campaña en Facebook no te salga carísima y que no estés llegando a las personas que tienes que llegar, ¿no? O sea, esas son las grandes ventajas que tú puedes empezar a presentar. Y como les comentaba, tú ya tienes el conocimiento, o sea, tú ya tienes la experiencia en el lado de negocio. Ahora tienes que aprender cómo ese conocimiento que tú tienes, integrarle una capa más que va a ser Python y SQL. Lo puedes hacer, sin duda lo puedes hacer. Y como bien dice Uriel,
yo les recomiendo ampliamente porque conozco perfectamente a Eduardo, porque hemos colaborado juntos, es un gran profesor y lo explica Python de una manera increíble. Entonces, les recomiendo mucho el curso, les recomiendo que empiecen ustedes a hacer ese tipo de ejercicios. Tampoco traten de enfocarse tanto a lo que es tal vez estructuras de datos o algoritmia, no va por ahí, va más bien hacia el lado de cómo vas a utilizar el lenguaje para poder crear algunos flujos que te permitan, uno, leer datos de un CSV, ¿no? O te permitan conectarte hacia una base de datos desde el mismo Python. De ahí el poder utilizar pandas, perdón si estoy diciendo conceptos que todavía tal vez no están relacionados con ustedes, pero para que lo tengan en la mente, utilizar pandas para poder seleccionar cuáles datos son los que ustedes tienen que presentar y de ahí sacar la parte estadística y de ahí agruparlo. O sea, eso es lo que ustedes tienen que empezar a ver. Una herramienta que a mí me gusta demasiado y les recomiendo mucho que entren a ver el código de otras personas es Kaggle. Kaggle.com tiene repositorios y tiene código abierto para que ustedes vean precisamente los notebooks o los espacios de trabajo de otras personas y vean cómo es que lo hacen. Entonces, vean esos ejemplos. Es muy bueno hacerlo de esa forma porque les ayuda mucho a entender muy bien cómo lo han hecho otras personas, cuáles son los comandos que necesitan o las instrucciones que necesitas en Python y cómo lo podrías hacer. Tenía una primera pregunta de parte de Eduardo. Dice, no, cuando no sabemos ni por dónde empezar en nuestra empresa, me imagino en el camino de datos, ¿qué recomiendas? ¿Por dónde hay que empezar? Yo lo que les recomiendo es que puedan empezar una por SQL. O sea, primero vean cómo es que pueden obtener los datos. O sea, de ahí parte todo, ¿no? Igual, si quieren, pueden empezar con una hoja de Excel, tal cual, y empezar a comprender los primeros conceptos. O sea, ¿cómo puedo limpiar esa información? Ustedes van a obtener la información regularmente bien sucia. ¿A qué me refiero sucia? Que las fechas vienen mal, o sea, las fechas las ponen agosto, veintitantos del 2022 o 08-22-2022. O sea, ese tipo de información, ustedes la van a tener así súper sucia. Eso pasa casi todo el tiempo. Luego otra es que si están trabajando también con los países, aparece como México, MX, ES, España, Hispana, España. O sea, es el dolor de cabeza, digamos, inicial que todos vamos a tener. Entonces, lo primero es saber cómo vas a trabajar con los datos, cómo lo limpio, cómo normalizo, cómo lo hago, como bien dicen, homogéneo, cómo, si lo tengo que separar, si no. Hay veces que viene, por ejemplo, la dirección, viene Ciudad de México, coma México, o viene Jalisco, coma lo que sea, y así, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Lo dejo en esa columna o lo separo? Y si lo separo, ¿cómo me conviene más? ¿Lo pongo como MX o lo pongo como México? Esas tomas de decisiones son cruciales y nos llevamos como el 30-40% del tiempo solamente en hacer esa parte. Entonces, primero aprender por ahí esas técnicas y ya después vámonos paso a paso de, bueno, ya tengo la información, ahora, ¿qué hago con la información? ¿Cómo saco la parte estadística? ¿Cómo puedo saber cuántas personas hay de cierta ciudad, de ciertos países? Y empezamos a trabajar un poquito más con Python. Pero yo empezaría primero a aprender o saber primero siempre qué hacer con los datos. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias por esta respuesta, Eduardo. Igual espero que haya quedado más claro, con más claridad esa pregunta. Pero seguramente ya con todos los conocimientos va a dar también mucha claridad después de varias semanas, ¿no? Pregunta Alejandro. Me gustaría seguir por Machine Learning. ¿En qué debería profundizar o llevar a la par de lo que veremos en el bootcamp? ¿Qué nos podrías decir en ese caso? Digo, van a venir las clases de Machine Learning. Ahí está el curso de Introducción a Machine Learning, que es parte de la currícula, pero ¿qué nos podrías agregar aquí, Jessy? Yo ahí me iría a poder trabajar con ya de lleno con diferentes conjuntos de datos y aprender con mayor detalle qué pasa con los diferentes modelos. O sea, es decir, si yo quiero saber cómo trabaja un árbol de decisión, o sea, si tengo datos y quiero saber cuál es la decisión que tengo que tomar y ya lo aprendí con un conjunto de datos, ahora entender eso mismo con tres o cuatro o cinco. O sea, ¿por qué? Porque de esa forma conforme vas avanzando, trabajas con otros conjuntos de datos, te vas a dar cuenta que tal vez árbol de decisión no se utiliza para ese dato o no te resuelve eso.
Entonces, la gran ventaja del curso, del bootcamp, es que van a tener todas las bases, van a entender el por qué cada modelo se usa para qué. No siempre el mismo modelo se usa para todo el tipo de respuesta que tienes que hacer. Y por otro lado, también muchas veces depende del modelo el cómo vas a tener que preparar algunos datos, porque no todos los modelos pueden trabajar con categorías o no todos los modelos pueden trabajar de la misma manera con ciertos números de registros, necesitas alguna cantidad porque si no está muy sesgado, o sea, toda esa información lo puedes empezar a trabajar si lo haces con diferentes conjuntos de datos. Ahora, yo te recomiendo mucho que trates de enfocarte a aprender más acerca de scikit-learn. Es bien importante. Y si quieres ir todavía un pasito más adelante, que te enfoques a trabajar con TensorFlow. Sigue a Rodo Ferro ahí en sus redes sociales porque él publica muchísimo acerca de TensorFlow, o sea, es un expertazo en TensorFlow y te va a ayudar mucho también el ver qué publica. Trata de hacer los ejercicios que publica porque hace mucho eso, o sea, como que comparte mucho código y también eso lo puedes empezar a aplicar. Muchísimas gracias, Jessy. Nada más ahorita les comparto la cuenta de Rodo, Uh que va a -huh. ser nuestro profesor cuando hablemos de Deep Learning, donde vamos a estar trabajando con TensorFlow también, así que también ya eventualmente trabajaremos con Rodo. Muchas gracias, Jessy. Nada más estoy agregando aquí la información. Dice, ¿cómo está el mercado laboral en referencia a la edad? O sea, ¿cómo lo has visto tú? En este caso, Diego dice que está en los 42 años, casi 43. Entonces, ¿cómo ves aquí las oportunidades en este sentido? Sin problema. Yo tengo 38, casi 39 años y créanme que hay un montón de oportunidades. O sea, jamás me preguntan mi edad, sinceramente. Nunca, nunca, nunca me han preguntado mi edad para nada. Y en teoría no les deberían de preguntar, ¿eh? Por ahí estaría mal si una empresa les pregunta, ya foquito rojo, pero no hay problema de nada. Inclusive a mi cargo tengo personas que pasan los 40 años y tengo algunas personas que son mucho más jóvenes que yo, o sea, 22, 23 años. Y mientras sepas hacer las cosas, o sea, mientras seas muy profesional, mientras brindes ese como conocimiento adicional, él puedas apoyar, él pueda realizar las cosas, créeme que la edad es lo de menos y eso no importa. Yo te recomiendo también que en cuanto al mercado laboral, nunca, nunca, nunca para nada en su currículum tiene que ir nada relacionado ni con su edad ni con su fecha de nacimiento. O sea, quítenlo porque si hay algunas personas que están sesgados, o sea, que hacen ese tipo de filtros, está mal, pero hay muchísimas oportunidades en el mercado laboral para este rol y para todos sin importar la edad. Así que por eso, la verdad es que ni siquiera se preocupen. Muchísimas gracias, Jesse. Antes de continuar con las del chat, Emanuel tenía una mano aquí arriba, así que vamos a escuchar su duda. Sí, mira, primero que nada, yo sé que el campo es muy, muy grande, o sea, todo lo que es los datos. Más que nada, yo me metí al bootcamp porque tengo una idea de desarrollar una aplicación. Ya tenía tiempo de estar viendo cosas de Machine Learning y todo eso, de estar leyendo, pero en realidad no, o sea, no acabo de entender, ¿verdad? O sea, cómo se puede organizar todo esto, ¿verdad? Pero mira, por ejemplo, yo sé que el Machine Learning, o Deep Learning es para predecir, no sé, el precio del carbón, de las casas en un futuro, o sea, le metemos ahí ciertos, o sea, tipo de datos, todo eso para que, o sea, poder predecir, no sé, a un año, 2 años más o menos. Yo en realidad, yo soy emprendedor, o sea, tengo un pequeño negocio, soy más que nada del campo de IT, o sea, trabajo mucho con servidor con Linux, pero sí tengo muchos clientes que son hispanos aquí en Estados Unidos y ellos tienen muchas lo que son taquerías, restaurantes y algunos tipos de diferentes de negocios. Entonces, me gustaría, no sé, aprovechar, no sé, tipo para el marketing o decir, fíjate que en la competencia de aquí te puedo ayudar con esto o ciertas cosas. Entonces, no sé si me ayudaría más o menos con esa cuestión de, más que nada, de agarrar información. Yo sé que muchos datos se pueden conseguir con APIs, no sé, pues de donde quiera, ya sea, por ejemplo, Amazon, Walmart, H&B, compañías grandes, para más o menos que ellos sepan lo que en realidad están compitiendo, para que así ellos puedan ofrecer el producto a un precio razonable, ¿verdad? Y más que nada es eso, o sea, más que nada es más o menos agarrar lo que es una idea ya más estable sobre cómo organizar todo lo que es la ciencia de datos y aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Perfecto.
Creo que ahí es muy bueno que tengas ya un proyecto en mente, porque igual conforme vayas avanzando vas a poder ir desarrollándola más. O sea, tú ya sabes qué es lo que quieres lograr. O sea, tú ya sabes cuál es tu objetivo y tienes lo que es el conocimiento del negocio. O sea, sabes qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus clientes y qué es lo que les puedes ofrecer. Ahora, lo siguiente es empezar, y eso lo puedes empezar inclusive ya, ahora, en una hoja de Excel. Trata de ver qué datos sí tienes disponibles actualmente, o sea, de tus clientes, qué sí sabes de ellos, dónde se encuentran, el tamaño del negocio, qué venden, los puedes categorizar. Y de ahí, pregúntate qué otra cosa podrías necesitar para ofrecerles ese servicio. O sea, ¿qué es lo que puedes necesitar? Tal vez el dónde están ubicados, si es que no sabes dónde están ubicados, cuántas tiendas tienen, qué es lo que, si tienen una página web o no, si tienen redes sociales o no, qué redes sociales manejan. O sea, esa es la información que tal vez vas a tener que empezar a recopilar. Y de ahí, entonces, como bien mencionas, conforme vayas avanzando, vas a poder saber qué modelo, o sea, por medio de qué cosa o cómo vas a poder entender qué características pueden llegar a tener similares, quiénes pueden llegar a hacer competencia y qué les puedes ofrecer. No todos los negocios funcionan bien en todas las redes sociales y eso es algo que uno va aprendiendo y ahí Darius me va a poder corregir o no, pero habrá veces que ciertos negocios tienes que saber si tu consumidor es mucho más joven, entonces tal vez Facebook no es la red social, es TikTok, ¿sí? Y si tu consumidor es un poquito más tal vez mujeres o amas de casa, entonces TikTok no es la red social, definitivamente. Tiene que ser un poquito más Facebook o tal vez YouTube o algunas otras cosas. O sea, eso es lo que vas a poder encontrar a través de los datos, pero sin duda ya tienes una primera idea de lo que puedes hacer y tú verás, conforme vayas avanzando y vayas conociendo los modelos, vas a saber cuál de ellos te va a ayudar a resolver qué cosa. Tal vez agruparlos, clustering, tal vez tomar decisiones, árboles, tal vez encontrar cuánto tiene que costar el servicio, una regresión. O sea, eso es lo que vas a empezar a poder encontrar y saber cómo integrar. No sé, y ahí Manuel, si te... Ajá. Sí, la última pregunta, por ejemplo, mira, es un tío, tiene una empresa aquí en Houston. Él vende, por ejemplo, yo tenía pensado hace, no sé, 3, 4 años, ofrecerle un modelo. Ellos, por ejemplo, usan una fórmula para comprar la carne. O sea, ellos distribuyen carne de todo tipo, puerco, res, de todo tipo de carne. Entonces, ellos distribuyen a todas las carnicerías, restaurantes. Entonces, un primo dice que ellos usan una fórmula antigua. No sé, exactamente no me ha enseñado cómo compran la carne y todo. Entonces lo hacen por fórmula así. Pero yo he pensado que yo sé que existe o alguien lo tiene que hacer ya un modelo para poder comprar algo así más o menos a un precio que no Exacto. se te vaya a ir, porque en los precios de la comida ya ves ahorita cómo está la inflación. De repente, por Sí. ejemplo, ahorita fui a comprar mandado unos huevos, una docena vale $5. Entonces, todo eso a mí me gustaría ponerlo en contexto para clientes potenciales así. A lo mejor no le serviría para él o no me quisiera comprar eso, pero hacer un modelo más o menos de negocio para diferentes tipos de productos. Digo, ese es un caso que yo tengo ahorita, pero sí tengo varios de este tipo de clientes así. Sí, eso es un buen caso. Inclusive eso puedes hacer precisamente proyecciones. ¿Cómo está la inflación ahora? ¿Cómo creo que va a estar después? ¿Cómo creo que va a estar en el siguiente año? ¿Cómo puedo creer que está en 5? Y de esa forma empezar a hacer esas también predicciones, de saber cómo es que puedes ajustar también tu modelo, puedes ajustar tu negocio y también los precios que vas a necesitar en tu negocio, ¿no? Muchas gracias. No, de qué. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias, Jesse, también por la respuesta. Ahorita vamos a pasar a la pregunta que está con la mano levantada. Solamente quisiera abordar que hay varias preguntas en el chat acerca del proyecto final. En este caso, quiero nada más recordar que el proyecto final sí es cada quien decide qué proyecto realizar dentro del marco de algunas cuestiones que tienen que considerar y que tienen que cumplir, ¿vale? Seguramente va a haber ajustes ligeros con el respecto de la generación anterior, pero el marco general va a ser el mismo, que es una parte de limpieza de datos, análisis y visualización, y otra parte opcional de generar un modelo de machine learning para esta información. Entonces, para algunos de nosotros el proyecto se va a limitar a tener este dataset y analizarlo y poner en un PDF o poner en un resultado, en un dashboard o en un conjunto de gráficas,
¿qué encontré de esta información? Y ya después también se puede derivar esta parte para algunos de construir un modelo de Machine Learning para el problema planteado. Entonces, eso es en lo general. ¿Qué pasa si yo no sé qué datos, no tengo datos, no sé por dónde empezar? También en este caso, cuando sea el punto donde ya comenzamos a trabajar con el proyecto, se proporcionan distintas plataformas donde ustedes pueden descargar estos datos y ya con esa base construir su proyecto. Y ya si no, también pueden traer algunos datasets que ustedes tengan de su empresa, algún proyecto, algún local, alguna tienda, alguna persona que conozcan y aplicar lo que se requiere para el proyecto, ¿vale? Eso sería en cuestión del proyecto. Vamos a pasar aquí con Víctor Ruiz, quien también tenía una duda que realizar. Te escuchamos bien. Escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar en la misma sesión que está la profesora Jessie. Contrario, La gracias. sigo mucho por Twitter y de repente cuando vas a algunas sesiones con alguien ahí en YouTube o algo así, Gracias. es muy interesante. A ver, yo soy ingeniero en sistemas de hace bastante tiempo, soy de los que pasan 40, un poco más. Y sí, me ha tocado estar en varios, vamos, en las empresas pequeñas que van creciendo un poco, en las cuales el área de sistemas es un departamentito, o sea, son 3, 4 personas. Y cuando llega a crecer la empresa, pues ya de repente el departamento de sistemas ya queda corto, entonces hemos sufrido ese problema. Sí. Entonces, como en ese tipo de situaciones, lo que pasa es que la gente pues, tiene que hacer más actividades, diferentes actividades, no se pueden especializar nada más en una sola cosa. Bueno, eso era más bien como para presentar un escenario. Entonces yo salí de ahí, ahorita estoy freelanceando, no sé qué voy a hacer el próximo año, pero estoy estudiando, ¿no? Entonces, la ciencia de datos, yo la vi de 2018 a 2020, 2021, cambió enorme, no había nada. Era todo Excel, sí, predecir, o la gente estos que podían o tenían esa capacidad de cruzar, o credibilidad también, de cruzar datos y de tener proyecciones así, en un Excel o en el cuaderno. Entonces ya lo traducieron, o ya pasó esto a estar formalizado, ¿no? Entonces aquí viene mi duda específica. En cuanto yo tengo datos, puedo tener 1000 datos. Por ejemplo, yo trabajo mucho en retail, ¿no? Retail y algo y también una empresa con el ventas de mayoreo, ¿no? Con el B2B, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo los datos que tú tienes, que puedes procesar, deja tú que están bien o están mal y lo puedas ordenar, ¿no? ¿Cuándo ese volumen o cuándo se convierte en un volumen de datos eficiente o necesario para lograr algo? O sea, predicción, porque aquí en la ciencia de datos yo supongo que es tener los datos para trabajar con ellos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues es predecir, ¿no? Es predecir algún comportamiento hacia el futuro o también ver qué pasó, ¿no? Sí. Para poder corregir en el camino. Entonces aquí la pregunta es, de nuevo, ¿hasta cuándo es un volumen de datos eh, eficiente, necesario, o que tú digas, ok, con esto podemos trabajar o de plano no podemos trabajar? Gracias de antemano. No, de que es una pregunta súper interesante y me voy a sacar la vieja confiable. Depende. ¿Por qué? Eso va a depender, y de verdad, o sea, en serio depende. Eso va a depender mucho de la industria o el área donde estés trabajando. Por ejemplo, si estamos hablando de la parte médica, hay muchas veces que solamente con 20 registros, o sea, 20, tal cual, 20 pacientes, vas a tener que empezar a crear un primer modelo para poder predecir. Y te tiene que ser suficiente, porque no vas a tener tal vez tantos pacientes con el mismo, ahora sí, redundante padecimiento. Entonces, depende mucho de la industria. Yo que trabajé en el área de retail, yo muchas veces saqué un modelo con 1000 registros. Y ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Y lo van a aprender a lo largo del bootcamp. Los datos regularmente lo vas a dividir en dos, lo que es tu dato de entrenamiento y lo que es tu dato ya de prueba. Los datos de entrenamiento, si tú tienes 1000 registros, entonces puedes tomar 60 o el 60%
60-70% para poder empezar a crear un primer modelo. Y con el restante vas a tener que probar si ese modelo es el adecuado o no. Entonces, va a seguir cambiando mucho dependiendo de cuántos registros tú puedas tener. Eso también, si tú tienes una muestra, ¿sí? Que es de 1 millón, supongamos que tienes un conjunto de datos de 1 millón de registros, pues no te vas a quedar solamente con 10 registros para poder crear un modelo, porque no va a ser representativo. Entonces, ahí también entramos con la estadística y podemos saber cuál de ese porcentaje de esos 1 millón de registros podemos tomar para que sea totalmente representativo. Hay muchas técnicas para hacerlo, o sea, hay técnicas que uno puede utilizar y hay algunas que puedes y van a aprender a lo largo del bootcamp, que por ejemplo es cross validation o validación cruzada, que tú tienes un conjunto de datos y de ese conjunto de datos como que lo cortas en pedacitos y entonces empiezas a proveer tu modelo con diferentes tipos o conjuntos de datos chiquititos, ¿no? Para que no se te vaya a sesgar, para que no siempre vaya a ser el mismo resultado y todo eso va cambiando. Pero sí, no hay como tal un número preciso o exacto que yo te pueda decir, tienes que tener al mínimo al menos 200 registros para poder tener un modelo, porque no es así, sino más bien tienes que saber cuál es tu conjunto de datos y cuál es tu muestra representativa para poder tener de verdad un buen modelo con el cual puedes probar. Ahora, esos modelos se tienen que seguir iterando y mejorando con el paso del tiempo, porque si actualmente estamos trabajando en retail, sabemos que los productos no funcionan o no se venden igual durante todo el año, cambian. O sea, en diciembre tal vez lo que más vendes es vino, cerveza. A mitad de año tal vez lo que más vendes es leche, por ejemplo, si nos vamos a algo de bebidas, ¿no? Y eso va cambiando, ¿por qué? Porque en diciembre todos estamos pachangueando y entonces lo que queremos es tomar. Ah, bueno, pues entonces lo que tiene que hacer el modelo es predecir qué producto, qué bebida te tengo que yo entregar a ti como consumidor. Y eso va a ir cambiando, por eso les comentaba, los datos van a tener que ir evolucionando y van a tener que ir cambiando a lo largo del tiempo para saber cómo tu modelo tendrá que también irse ajustando. Por ahí, Muchísimas Antonio. gracias, Jessy. Gracias. También ahí el agradecimiento de Víctor en el chat. Bueno, vamos aquí. Voy a leer la pregunta de J. Garrido para que ver si nos puedes dar alguna información. Jessy dice, actualmente estoy cursando la maestría en ciencia de datos, pero es muy teórica y poco práctica. Actualmente trabajo en una empresa de product médico y la cuestión es que sería factible proponer un modelo para atender las no conformidades de un proceso productivo porque veo que aquí todos usan Mintap y me gustaría procesar los datos para un modelo predictivo, pero el posgrado es muy teórico y poco práctico. No sé, Jessy, ¿qué nos puedas comentar ahí al respecto? Te entiendo, o sea, te entiendo porque yo también digo en la universidad y también cuando estudié la maestría y el doctorado, todo era muy teórico, o sea, entender el modelo del lado matemático, del lado estadístico, con los mismos conjuntos de datos de siempre, que ustedes seguramente también ya escucharon y han leído si googlearon ciencia de datos, que es iris, vino, cáncer de mama y un montón de cosas, el de venta de casas, el de Titanic, siempre lo mismito. Y cuando, ajá, exacto, y cuando uno sale al mundo real, dices, esto ni se usa y no tiene nada que ver a lo que es realmente. Yo ahí lo que te recomiendo y está relacionado con alguien que también leí que tiene un posgrado inclusive, es váyanse a la parte práctica. Tiene muchas, y no me voy a poner aquí a discutir las ventajas de universidad versus bootcamp y quién es mejor ni cuál es peor, porque no es el caso y cada quien puede estudiar lo que guste, pero lo que yo sí les recomiendo es que si están por una parte teórica, se empiecen a meter rápidamente a la parte práctica. Y aquí es donde van a tener la oportunidad de ver la parte práctica. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a la industria, nos damos de golpe directo contra la pared al ver que la teoría por sí misma y sola no les va a servir y no les va a dar para pasar entrevistas técnicas. Entonces, traten de empezar a practicar y de sacar productos, así como los que me estaba contando ahí Víctor, Emanuel, Darius. Traten de ver cómo es que lo que van aprendiendo ya lo pueden empezar a aplicar. Si hablan por ahí de Mintap, si mal no recuerdo,
Entonces, pásate algo hacia Python o pásate los datos hacia SQL para que también practiques con eso o si no en un mismo CSV y ve creando el modelito o ve creando una solución. Puedes empezar desde el lado estadístico puramente, o sea, saber cuáles son los datos que más se repiten, tratar de encontrar relaciones en los datos. Si ves que en ciertas temporadas del año es cuando hay más relación con algo, que hay más incidencias, pues trata de encontrarlo primero desde el lado estadístico y después puedes crearte un pequeño modelo por ahí para empezar a desarrollarlo. Pero si tienes esa oportunidad, ya tienes información y tienes algo real y tienes el conocimiento, entonces velo practicando porque yo te lo digo con experiencia, no te quedes solamente con la teoría. Muchísimas gracias, Jesse. De hecho, es todo un desafío esa parte. Nada más para que también les demos un contexto, incluso con Rodo hemos estado platicando cuando diseñamos la currícula de qué tanto debe ser, de que, por ejemplo, una clase, cómo leer papers. Ya no la pusimos, la dejamos darles para la siguiente edición un nivel más, un segundo nivel del Bootcamp Ciencia de Datos, pero siempre es todo un tema, ¿vale? Muchísimas gracias, Jesse. Vamos a cerrar con la pregunta de Daniel para cerrar la clase, así que vamos a escuchar a Daniel para esta última pregunta. ¿Sí me escucho? Y te escuchamos bien. Sí, es que yo voy a entrar a la universidad, pero aún no me decido si estudiar ingeniería en sistemas o ciencia de datos. Entonces estoy entre las dos. Bueno, ahí en mi experiencia te puedo decir que cualquiera de las dos te va a servir. El tener una ingeniería, pues te va a dar algunas otras bases, como está relacionado más hacia la programación, hacia cierta toma de decisiones en cuanto a manejo de tecnologías, hacia cómo plantearte el cómo puedes tener un desarrollo de alguna aplicación. También me imagino que vas a tener ahí las bases ahora sí que es redundante, pero las bases para aprender bases de datos, ¿no? La parte de tecnología, eso lo puedes tener por ahí. De la parte de ciencia de datos, digo, no conozco la currícula, pero yo creo que se va a ir mucho más hacia el lado estadístico, hacia el lado de matemáticas, SQL también. Yo creo que también vas a tener algún lenguaje de programación. Casi podría apostar que te van a enseñar Python, tal vez un poquito más avanzado Scala o Julia o R tal vez. Pero yo creo que cualquiera de las dos te puede servir sin ningún problema. Me parece, y me estoy adelantando, me parece que has tomado una buena decisión de tener este bootcamp, porque entonces eso te va a ayudar a ir mucho más adelante de lo que posiblemente el resto de tus compañeros y compañeras va a hacerlo, y que también te va a ayudar a tener unas bases para ahora que vas a empezar a estudiar. No podría decirte si una u otra, creo que las dos tienen una gran ventaja y cada una te va a dar algo muy particular. La ingeniería, mucho más global, o sea, mucho más global en cuanto a desarrollo de aplicaciones y todo lo que conlleva la parte tecnológica, y la ciencia de datos, mucho, mucho más acotada hacia lo que es este rol en particular. Muchísimas gracias, Jesse. Daniel, espero que eso te haya dado un poco de más claridad en esta decisión que tienes adelante. Dice, muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo a todas las personas, pero por supuesto en especial a Jesse por la clase del día de hoy. Ahora, algunas personas preguntaron sobre qué actividad queda para adelante. Es muy importante y de hecho me parece que tenemos un detallito ahí en la currícula de su plataforma que cubran también como parte del programa el curso que les voy a compartir ahorita, que es el curso de conceptos y bases de la ciencia de datos. Es parte de la currícula, más que un curso de complemento u opcional, es un curso que debemos de tomar, ¿vale? Entonces también lo vamos a reflejar ahí en la currícula del panel que tienen ustedes del bootcamp, pero es muy importante también tomar este curso que también imparte Jesse y donde se extiende un poquito más de lo que hablamos el día de hoy. Así que eso es lo que queda para los próximos días. No necesariamente, no tienen que terminarlo para el viernes, pueden verlo durante más días porque en sí la parte ya fuerte de datos empieza más adelante. Entonces, queda esa referencia, también lo voy a compartir por Telegram. Entonces, les agradezco muchísimo. Voy a estarles compartiendo ahí en el grupo las fotos de
de la inauguración. De nuevo, muchísimas gracias a Jessie por esta gran clase. Siempre es un honor escucharla. Y les deseo que estén muy bien, que tengan una bonita noche y que descansen. Nos vemos el siguiente viernes. Bye.